Buenas noches, compañeros. En este video vamos a hablar acerca de la micosis, que son infecciones producidas por hongos, las cuales pueden ser sistemáticas cuando afectan a tejidos internos del organismo, como son las micosis oportunistas, ya que afectan en mayor parte a personas inmunodeprimidas y otras micosis más comunes, como son las micosis superficiales, cutáneas y subcutáneas, que se pueden encontrar en el pelo, en las uñas, en la piel o las mucosas, y su transmisión es por contacto con personas o animales infectados o con objetos utilizados para ello. Por ello, donde la mayoría de las micosis producen picor o a veces muy intenso, pero algunas pasan desapercibidas y solo se detectan por pequeñas manchas de la piel, donde es de vital importancia un diagnóstico con una alta sensibilidad y especificidad para tratar estas infecciones causadas por los hongos, siendo este tema el cual va a ser analizado en este video, en lo cual se enfocará en el diagnóstico actual de la micosis invasiva, ya que son infecciones fúngicas y siguen siendo una causa muy importante de la mortalidad y morbilidad en pacientes inmunodeprimidos, y donde el diagnóstico de estas infecciones se retrasa debido a la falta de cultivos positivos de sangre o de tejidos, con lo que se requiere unos procedimientos invasivos para su obtención y que a menudo son difíciles de realizar en estos pacientes críticos. Por tal motivo, se han desarrollado diagnósticos no basados en el cultivo para ayudar a establecer un diagnóstico temprano de infección con el objetivo de permitir el inicio rápido de la terapia antimicótica y mejorar los resultados de los pacientes, siendo estos diagnósticos más enfocados en patógenos fúngicos oportunistas como son el Aspergillus o Cándida, donde estos ensayos se han centrado en gran medida en Aspergillus debido a su prominencia como el moho más común en huéspedes inmunodeprimidos y para Cándida para aumentar el diagnóstico con el contexto de hemocultivos negativos o positivos tardíos. Bueno, adentrándonos más el tema, me gustaría que alguno de los participantes me informara más a fondo sobre los factores de riesgo o impactos de los diagnósticos. No sé si tú, Byron, me podrías decir. Sí, claro. Al adentrarnos en los ensayos clínicos es necesario reconocer los factores de riesgo asociados con las infecciones fúngicas invasivas, con la finalidad de mejorar la utilidad y el desempeño del diagnóstico, siendo uno de estos los factores de riesgo que presentan el huésped en lo cual los pacientes con alto riesgo se consideran por ejemplo, personas con trasplantes alogénicos de células madre, leucemias, mieloides, muchas veces son agudas, o síndromes mieloplásticos, enfermedades granulomatosas crónicas y otro tipo de enfermedades también. Mientras que a pacientes con riesgo intermedio pueden ser los receptores de trasplantes de órganos sólidos, los también personas con neoplasias malignas hematológicas, infecciones por VIH, entre otros. Y por último, los pacientes con bajo riesgo, donde se encuentran pacientes con trasplantes autólogos de células madre, trasplantes de riñón, tumores sólidos, siendo este grupo de pacientes los que pueden presentar más a menudo las infecciones fúngicas invasivas, en lo cual también es fundamental reconocer el impacto que las pruebas de diagnóstico pueden tener una subestimación de la infección y el impacto que tiene el diagnóstico en los resultados, donde mediante el estudio de 203 pacientes con neoplasia hematológica se logró analizar la importancia de las pruebas no basadas en cultivos, ya que mediante el uso de las pruebas como el galactomanano y la beta de glucano, en el estudio de estos pacientes con y sin infecciones fúngicas,
ayudó en el diagnóstico y en la tasa de supervivencia fue del 87% para aquellos con estas infecciones, lo que respalda la importancia de utilizar estas herramientas para establecer un diagnóstico de enfermedad fúngica invasiva. Gracias. Está desactivado tu micrófono, Richard. Bueno, gracias. Bueno, como anteriormente se habló sobre el uso del galactomanano y el beta-glucano, ¿me puedes hablar más a fondo sobre estas pruebas, Pau? Claro, para la detección de galactomanano se puede realizar mediante el uso de suero humano por ELISA, el cual es un método bien establecido y ampliamente estudiado. Para el diagnóstico de aspergilosis invasiva, el cual presenta una sensibilidad limitada de 43 a 70%, pero con una especificidad del 70 al 93%. Esto se debe a sus reacciones cruzadas, que pueden ser la reactividad cruzada con otros hongos y antibióticos, u otros factores que puedan afectar, son factores biológicos y factores epidemiológicos. Pero no solo se puede detectar galactomanano mediante el uso de suero, sino también mediante el uso de muestra de líquido de lavado broncoalveolar, el cual es un método más sensible que la citología, el cultivo, la biopsia transbronquial o las pruebas de galactomanano sérico, ya que la detección de galactomanano aumentó la sensibilidad del suero del 47 al 85% del lavado broncoalveolar, y se ha demostrado que la utilidad del galactomanano mejora en combinación con la prueba PCR. Gracias, Pau. No sé, Byron, si tú me puedes hablar algo referente al beta-glucano. Sí, esta prueba se basa en la detección del beta-glucano, que es un componente de la pared fúngica que no es específica de cada especie. Puede emplearse en el diagnóstico de la candidiasis, de la aspergilosis y de otras enfermedades fúngicas. Por ejemplo, en Cryptococcus, otros también Basidiomycetos. Este glucano parece que podría existir en cantidades muy bajas, lo que disminuiría la sensibilidad de la técnica. Por ejemplo, en Europa y en América, la más utilizada, la técnica es Fungitel. Esta técnica presenta una sensibilidad media que es superior al 70% y tiene una especificidad mayor al 80% y con valores predictivos negativos mayores al 85%, donde los factores que pueden afectar los resultados pueden ser la utilización por ejemplo, de albúmina, grasas, inmunoglobulinas y hemodiálisis, ya que esto se asocia a los falsos positivos y la neuropatía a falsos negativos. Por este motivo, esta técnica no es perfecta, pero puede ser utilizada en el fenómeno crítico, ayudando a descartar la infección, ya que mediante estudios realizados la cuantificación de esta beta de glucano, en el caso concreto de la candidemia y de otras candidiasis invasoras puede ser superior al 80%, con un valor predictivo negativo que es mayor al 90% cuando se realizan determinaciones seriadas, con lo cual ayuda en el diagnóstico aleatorio en 7 días de la detección por hemocultivos. De ahí que su uso esencial ya está recomendado en el diagnóstico de las infecciones por micosis invasivas. Gracias. Bueno, adentrándonos en las pruebas utilizadas para el diagnóstico, puede ser las pruebas del diagnóstico rápido. Existen pruebas que se utilizan para aspergillosis invasiva, siendo uno de ellos la tecnología de flujo lateral, con lo cual me gustaría que Pau me puedas informar algo acerca de este ensayo.
Claro, estos ensayos son usados para la aspergilosis invasiva, presentando la posibilidad de un diagnóstico rápido y facilidad para ejecutarse. Este ensayo tiene como fundamento un anticuerpo monoclonal murino, JF4, el cual se une a un antígeno glicoproteico extracelular secretado durante el crecimiento de Aspergillus y se distingue entre hifas y conidios. Este ensayo en modelos preclínicos mostró una detección más temprana y consistente a comparación con el beta-de-glucano o galactomanano, donde posteriormente se evaluó un prototipo de dispositivo de flujo lateral en pacientes con cáncer hematológico de alto riesgo y se demostró que mejora el rendimiento diagnóstico, especialmente cuando se combina con galactomanano y PCR, indicando que luego de diferentes ensayos estudiados, este diagnóstico rápido para aspergilosis presenta una sensibilidad y especificidad altas, que pueden llegar a un 90% en el mejor de los casos. Gracias, Pau. Bueno, referente a esto, también hay diferentes métodos de diagnóstico que se utilizan para Cándida. Una de ellas es la PCR en tiempo real, pero permanece en investigación. Así también es la resonancia magnética T2. No sé si nos podrías mencionar, tú, Byron, acerca de esto. Claro, el uso de la resonancia magnética T2 con nanopartículas ha sido autorizado para el uso clínico, que detecta diferentes especies de cándida. Esto con las muestras de sangre y no requiere necesariamente que los organismos sean viables. El ensayo detecta 5 especies principales de cándida que se agrupan en base a sus patrones de susceptibilidad. Utilizando muestras de sangre enriquecida, se demostró que este método podría detectar, por ejemplo, a Candida albicans, tropicalis, em, a Candida krusei, glabrata, a una sensibilidad del 91.1% con un tiempo de positividad de la prueba de unas 4 horas aproximadamente y un límite de detección de 1 a 3 unidades formadoras de colonia por cada mililitro. En un estudio, por ejemplo, de seguimiento de pacientes con candidemia, los hemocultivos de seguimiento se compararon con el ensayo con esta resonancia T2 y mostró una positividad mayor que con la técnica de cultivo estándar. Estos resultados sugirieron que este método podría usarse para detectar candidemia en pacientes que están recibiendo terapia antifúngica empírica en un menor tiempo y podría ser útil para permitir que la terapia empírica muchas veces se suspenda en pacientes con resultados negativos. Gracias, Byron. Bueno, bueno, como ya se habló de los diagnósticos de Aspergillus, también se puede hablar sobre la PCR que se utiliza para esta. No sé si nos podrías hablar, Pau, más acerca de esto. Claro, la PCR para Aspergillus ha sido evaluada durante más de 25 años para el diagnóstico de la enfermedad fúngica. También se han utilizado ampliamente como un complemento en el tratamiento clínico. La posible enfermedad se asigna en ausencia de criterios micológicos por micología directa, citología, microscopía directa o cultivo. También de manera indirecta por la detección de galactomanano y beta-de-glucano, pero no por PCR debido a la falta de estandarización y validación. Sin embargo, también se observó que había una falta de homogeneidad de los métodos de PCR, por lo que la colaboración posterior tuvo como objetivo una validación formal de este proceso. En las pruebas de Aspergillus se evaluó protocolos específicos utilizando 10 protocolos de extracción de ADN diferentes y 9 procedimientos de amplificación por PCR diferentes con una sensibilidad
la especificidad y la razón de posibilidades diagnósticas. De los centros cumplidores fueron de 88.7% y 119.9% respectivamente para los centros. El trabajo posterior mostró que la mayoría de los protocolos de aspergilos para probar en suero generaron un rendimiento analítico satisfactorio y que el suero de prueba requirió menos estandarización. Evaluaciones adicionales comparó plasma versus suero y mostró una sensibilidad mejorada con plasma con positividad de PCR ocurriendo antes, manteniendo la simplicidad metodológica. Gracias, Pau. Bueno, como siempre, hay que evaluar los diagnósticos de micosis o cualquier enfermedad. Por esto, me gustaría que, Byron, me mencionaras algunos estudios que se hicieron para las pruebas de Aspergillus, cómo se concluyó. No sé si me puedes mencionar. Sí, bueno, en diferentes estudios que se han evaluado para el diagnóstico, los autores concluyeron que la PCR muestra una precisión diagnóstica moderada cuando se utiliza para la detección y tiene un alto valor predictivo negativo que permite descartar el diagnóstico de aspergillosis invasiva y un valor predictivo positivo bajo cuando la prevalencia de la enfermedad es baja, que limita la capacidad de decidir un diagnóstico positivo o negativo, dado que otros métodos no basados en los cultivos, como el galactomanano, detectan diferentes aspectos de la enfermedad. Es probable que las combinaciones de estos sean más útiles para mejorar la sensibilidad y la especificidad de la prueba. En un ensayo controlado aleatorio, una estrategia de seguimiento combinado basado en suero de galactomanano y PCR se asoció con un diagnóstico más temprano de la aspergillosis invasiva. Se dispone, se dispone entonces recomendaciones sólidas para el plasma y suero que establecen un estándar para el PCR, pero no para un método estándar de esta prueba. Por lo que la prueba de PCR para este tipo de microorganismo se inclinará en las definiciones de consenso revisadas en los centros como el EORT. Y ya, gracias. Gracias, gracias, Byron. Bueno, como también es necesario un diagnóstico de candidiasis, anteriormente se mencionó que la resonancia magnética T2 ayuda a este diagnóstico. No sé si existen otras pruebas que se utilizan para esta detección de candidemia, como son pues pueden ser como una detección indirecta. No sé si, Pau, me puedes mencionar tú alguna de estas pruebas. Claro, entre las pruebas que se utilizan en la detección indirecta de candidiasis están los ensayos de anticuerpos, ensayos PCR, la detección de beta-glucanas, como ya les mencioné anteriormente, y la secuenciación del genoma completo. Con respecto a los ensayos de anticuerpo, se realiza el análisis en suero para antígenos de cándida y anticuerpos anticándida y prueba de IgG antimanano. Se utilizan en Europa, pero no están aprobados por la FDA. El mejor rendimiento se observó en pacientes con infección por Candida albicans, Candida glabrata y Candida tropicalis. Con respecto a los ensayos PCR, es una herramienta útil para detectar las especies de Cándida comúnmente causantes de infección en pacientes hospitalizados. No requiere cultivo si se parte directamente del espécimen clínico y favorece el diagnóstico temprano de candidiasis invasiva. La sensibilidad de la PCR para la candidiasis intraabdominal oscila entre el 86 y 91% y una especificidad entre el 33 y 97%. Con respecto a la secuenciación del genoma completo, si bien la secuenciación del ADN es utilizada por muchos investigadores y muchos laboratorios de referencia,
no está ampliamente comercializado debido a la gran inversión de capital y la experiencia necesaria para ejecutar un sistema de ensayo basado en secuencias. Una alternativa de rápido desarrollo a la secuenciación del ADN es la secuenciación del genoma completo. Esta tecnología sigue siendo demasiado costoso, complicado y demasiado lento para el uso rutinario. Gracias, Pau. Bueno, concluyendo con este video, me gustaría decir que las infecciones fúngicas oportunistas son un grupo de enfermedades en aumento progresivo en las últimas 2 décadas y fundamentalmente en un ámbito nocosomial, donde su importancia radica en el porcentaje de morbilidad y mortalidad que pueden causar, en especial en los pacientes inmunocomprometidos, con enfermedades base severas o con terapias prolongadas, o bien con factores que predisponen el desarrollo de estas infecciones y con riesgo de posteriores infecciones fúngicas invasivas, ya que la micosis oportunista se define como una afectación producidas por hongos que se comportan como saprofitos o comensales del hombre, que forman parte de la flora normal de la piel, de la mucosa o del tracto digestivo o respiratorio, o bien por aquellos que integran la micótica ambiental, que pueden estar en agua, en el suelo, en el aire. Estos hongos, ante determinadas oportunidades que les ofrece el hospedador, al disminuir su capacidad defensiva, pueden colonizar, infectar y producir enfermedades y en ocasiones, según el estado inmunológico, pueden invadir tejidos y producir alteraciones que pueden llegar a la muerte. Por este motivo, es de gran importancia un diagnóstico que sea efectivo y presente una sensibilidad y especificidad alta, ya que de esta manera se disminuyen las complicaciones que podrían generar a la salud estas micosis oportunistas, donde la importancia del diagnóstico ha ayudado a que las pruebas como el galactomanado, el beta-glucano o las tecnologías de flujo lateral para aspergillosis, la resonancia magnética T2, el PCR, entre otras, ayuden a analizar estas clases de micosis y permitan que sean controladas y disminuir así el porcentaje de mortalidad. Gracias.